Juan 14, del 25 al 26 nos dice: les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Hasta ahí, esos dos versículos vamos a leer esta tarde, ¿sí? Estos versículos vienen a continuación de lo que previamente Jesús, hablándole a sus discípulos, ¿sí?, les contaba esto de que Jesús necesitaba volver a ir de donde vino, ¿sí?, al Padre, a preparar un lugar para que puedan ir todos aquellos que han creído en el mensaje de Dios a través de su Hijo. También les explicó quién era Jesús para que eso acontezca. Así, Jesús volvía al Padre, pero dejaba marcado un camino, ¿sí? Que para quien quiera ir a ese lugar donde Jesús volvía, Jesús dejaba algo bien marcado para que todo aquel que crea también pueda acceder a ese lugar, ¿sí? Y también explicaba que el Espíritu Santo iba a venir, ser enviado por Dios, con la gran posibilidad de ayudarnos, ¿sí?, de ayudarnos a todos los que creyéramos en el mensaje de Cristo, y obviamente no solo creer en el mensaje, sino creer al mensajero, ¿sí? Porque a veces se puede creer en el mensaje de Jesús, pero no creer a Jesús como alguien que es la vida misma, es la verdad misma, ¿no? Entonces a veces se pueden creer versículos en determinados momentos, pero no creer a quien ha expresado esos versículos. De ahí donde podemos caer en el error, ¿sí? Que tomo palabras que él dijo, las apropio para mi vida, pero no tomando a quien las dijo como el Señor de mi vida. Ahora, dice la palabra que el Espíritu viene a ocupar el lugar de Jesús. Ahora la pregunta es: ¿qué pasa en ese lugar? Después dice la palabra que viene a ocupar el lugar de Jesús. No está hablando simplemente de reemplazarlo, él dice ocupar el lugar. Es una posición que viene a ocupar bien determinada. Ya tenemos que preguntar, a ver, si Dios determinó que alguien tan especial como Jesús tenga que volver de donde ha sido enviado, pero dando claras muestras que Dios, además de amarnos, no nos quiere dejar abandonados, ¿sí?, envía a alguien para ocupar su lugar y seguir con esta tarea que llevaba Jesús en estos años de ministerio, en sus 33 años de vida sobre la tierra, ¿sí? Y esta tarea que lleva adelante Jesús, ¿sí?, la continúa el Espíritu Santo. Y bueno, es lindo preguntarnos qué es lo que sucedía en ese lugar en donde el Espíritu Santo venía a ocupar de quien Jesús volvía a la presencia del Padre, ¿sí? Vamos a leer el versículo para poder comprender qué es lo que pasaba en ese lugar. Dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. Punto. Dice: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Repito: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Primer forma en la que el Espíritu Santo nos va a ayudar a quienes creemos en Jesús, a través de enseñarnos aquello que no sabemos, ¿sí? Uno, cuando está ante la presencia de Dios para ser enseñado por Él, evidentemente es porque Dios considera que nosotros ignoramos lo que Él nos va a enseñar, ¿sí? Si lo sabemos, ¿para qué nos va a enseñar? Si nos enseña es porque ignoramos lo que Dios considera importante saber para esta nueva vida en quien ha creído en Jesús, ¿sí? Y dice que el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado, ¿sí? ¿Quién ha enseñado? Jesús. Es decir, el Espíritu Santo viene a enseñar y también a recordar lo que Jesús ha enseñado, ¿sí? Ahora bien, Jesús les enseñó a los discípulos y a través de la palabra nos sigue enseñando hoy en día, ¿sí? Pero uno,
cuando lee dice, pero ¿cómo es? Si Jesús enseña y el Espíritu Santo viene a enseñar, ¿qué? ¿Va a enseñar algo distinto a lo que dice Jesús? ¿A qué se va a dedicar? ¿Sí? ¿Por qué va a enseñar si Jesús ya enseñó? ¿Sí? Bien, dice que también va a recordar lo que enseñó Jesús, pero también dice que el Espíritu Santo también va a enseñar, ¿sí? No solo va a recordar lo que ya fue enseñado por Jesús, sino que también tiene para enseñar. Y cuando vemos esto tan importante que es justamente para Dios, que seamos enseñados por Dios, Cristo en primera instancia y luego quien ocupara su lugar, el Espíritu Santo, ¿sí? Volvemos a lo mismo que necesitamos siempre para saber ubicarnos y arrancar ordenadamente y entender de qué se trata todo esto, ¿sí? Si estamos hablando de que Jesús viene a enseñar y a recordar lo que fue enseñado por el Espíritu Santo, viene a enseñar y a recordar lo que Cristo había enseñado, la pregunta es, ¿y qué es enseñar? A ver si yo pregunto rápidamente, a ver, ¿quién me puede dar un concepto de qué es enseñar? ¿Alguien se anima? ¿Qué es enseñar? A ver. ¿Está muy fuerte en el fondo ahí o...? A ver. Para que nadie se me duerme y no es el ahorro por las dudas. A ver, ¿alguien que se anime? ¿Qué es? Uy, ¿me repite, Sibu? Bien, bien. ¿Algún otro concepto? Bien, también. A ver, yo hago una pregunta, ¿sí? Pero esta pregunta debiera ser algo básico en nosotros, ¿sí? De saber qué significa, ¿por qué? Porque es la tarea que vino a hacer Jesús en la tierra y la que el Espíritu Santo continuó después de que Él volvió al Padre. Es decir, que no es poca cosa entender de qué se trata esto de enseñar, ¿sí? Y que nos dice el diccionario, ¿no? En la etimología del significado de esa palabra, enseñar viene del latín insignare, ¿sí? Es una palabra compuesta. La primera que es in, que significa el propósito en, ¿sí? Cuando hablamos de en, ¿de qué estamos hablando? Estamos definiendo un tiempo en tal día, en tal lugar, en tal circunstancia. El en nos habla de una posición que puede ser medida por tiempo, por lugar, por espacio, por situación, circunstancia, contexto, ¿sí? Eso es lo que nos define el en, ¿sí? De enseñar. ¿Y qué es lo que significa la segunda parte? Signare, señalar, marcar, ¿sí? Es decir, indicar una dirección determinada. ¿Para qué? Para luego entender el camino que debo seguir, ¿sí? Alguien que enseña lo que está haciendo es, en un determinado tiempo, en un determinado lugar, en un determinado contexto, está marcando, señalando un camino por seguir. ¿Se puede comprender? Y esto no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque Jesús sanó un montón de enfermos, ¿sí? Echó muchos demonios fuera de la gente, ¿sí? Hizo resucitar muertos, hizo un montón de cosas, ¿sí? Pero algo que sigue prevaleciendo hasta el tiempo presente, algo que sigue marcando algo muy determinado en nuestro tiempo, no solo en nuestro tiempo individual, sino como iglesia, es todo lo que Él ha enseñado. ¿Por qué? Porque si entendemos que lo que Él enseñó fue marcar un camino que debemos seguir, yo pregunto, si nos quedáramos solamente con los milagros que Él hizo y recibimos el milagro, pero después de recibir el milagro no sabemos cómo sigue la vida, ¿sí? Si nos quedáramos con que Jesús echó fuera un demonio en nuestra vida y estamos más en paz y todo lo demás, pero se va el demonio y decimos, ¿y ahora cómo sigue todo esto? ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que este Cristo que hizo un montón de evidencias, ¿sí? Que fue enviado por Dios, que Él era el Señor de los señores, ¿sí? Si Él hiciese todas esas cosas en nuestra vida, pero no nos marcara un camino a seguir,
nuestra vida sería muy inconclusa. ¿Se entiende? Porque que Jesús venga a resolver un problema que hoy estás atravesando, pero no colabora en darle sentido a tu vida. Y cuando digo sentido a tu vida, no es algo que se siente, es algo que se direcciona, sentido. ¿Sí? Es la dirección en la que uno anda. Es decir, si este Cristo solamente viniese a sacarnos las papas del fuego y nos resuelve, a ver, tengo este problema que no tengo trabajo y bueno, Él me da el trabajo. Tengo problemas que perdí mi familia por mi carácter, porque tengo problemas de adicción y todo lo demás, y Él viene y me resuelve eso. Pero ahora, si Él nos resuelve eso, ¿cómo sigue la vida? El día después de eso, de esa obra, de esa señal de Jesús en nuestra vida, ¿cómo sigue todo? Porque si seguimos errados en el camino que vamos direccionado, tal vez el problema que vino a resolver Jesús mañana se vuelve a repetir. A ver, si yo voy por un camino, y acá hay un precipicio, desconozco que hay algo ahí abajo, me caigo, me lastimo el pie. Y bueno, llego, hermano, bueno, orar por mí para que Dios me sane el pie que se me lastimó. Bueno, oran y Dios hace el milagro. Pero mañana me levanto y vuelvo a caminar por acá. Y me vuelvo a caer. ¿Por qué? Porque no encuentro cómo caminar en mi vida. ¿Qué va a pasar? Mañana me voy a volver a caer y ¿qué vamos a tener que hacer? Volver a orar por el pastor que se lo quitó y yo. Y todos los días vamos a terminar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos viendo a un Cristo en la expresión de su poder sanador, pero no estamos experimentando un Cristo que vino para señalar un camino. ¿Se entiende? ¿A través de qué? Si hablamos de señalar un camino, ¿qué estamos diciendo? Enseñanza, ¿sí? Entonces, eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque si no terminamos siendo personas que consumimos de un Cristo que me da determinadas cosas, pero que no genera en mí el sentido para el cual fui creado. No me facilita la posibilidad de ser trasladado de la posición en la que estaba en el momento que tuve un encuentro con Jesús y en la posición que debo alcanzar una vez de haber encontrado a Jesús. Porque si yo estuve en una campaña, estuve en una reunión de milagros y todo lo demás, y Jesús tuvo un encuentro conmigo y la señal que evidenció para yo creer en Él fue un milagro, o me proporcionó aquello que yo creo tanto necesitar. Pero después de ahí, mi vida no experimenta un cambio en mi andar, en decir, che, después de ese día, ¿sabes qué pasó en mi vida? Que a partir de ahí pude entender por dónde tenía que ir mis pasos. Ahora mi vida tiene sentido, camino en dirección a algo que tiene sentido, que tiene propósito de Dios. ¿Sí? Entonces, tener un encuentro con Jesús y experimentar una de las tantas señales que Él puede experimentar en nuestra vida, ¿no? Es una parte muy linda, muy hermosa, ¿sí? Que provoca un aumento de fe muy grande en nuestra vida. Ahora, la gran pregunta es, bueno, ¿y cómo sigue? Bueno, Jesús vino a ayudarme en eso. ¿Y para qué será? ¿Qué viene después de esto? ¿Sí? Esto es lo que queremos tratar en esta noche, ¿sí? ¿De qué se trata esto de enseñar, marcar el camino en nuestra vida? ¿Sí? Sí. Entendemos esto, vamos a tener que entender algo muy importante, ¿sí? A ver, ¿quién alguna vez ha enseñado algo en su vida? Ya sea porque es papá, porque está acá con un trabajo, porque tiene una función determinada en algo que hay gente atrás en donde uno es responsable, ¿sí? Sea como sea, ¿hay alguien en este lugar que alguna vez nos enseñó algo? Y cuando uno entiende que enseñar es marcarle el camino a alguien, ¿sí? Trabajar en la dirección que ese alguien va a continuar en su vida, y uno toma conciencia y dice, yo le voy a enseñar esto a esta persona,
Y esta persona va a adoptar una dirección en base a lo que yo le estoy enseñando. Sí. Acá tenemos instructores de manejo, ¿no? Si ellos enseñaran a quien está aprendiendo a manejar que apenas vean la luz roja en el semáforo tienen que cruzar, ¿qué puede pasar? Es decir, si ellos marcan mal el camino en este sujeto que está aprendiendo a manejar, marcan en su vida un error que los va a hacer caminar mal, ¿qué puede terminar pasando con esa persona? Que hace lo que ellos le enseñaron. Desastre. No solamente corre riesgo su vida, sino mucho más. ¿Sí? ¿Y todo por qué? Porque quien enseñó, ¿sí?, lo hizo de una manera no solamente equivocada, sino de una manera que fue inconsciente de saber lo que podía producir en esa persona que estaba siendo enseñada, ¿sí? Por eso uno tiene que no solo tomar conciencia de lo que es enseñar, sino también tomar conciencia de lo que es ser enseñado. Porque cuando yo me siento delante de alguien, llámese el pastor gordito que me está hablando en esta noche, ¿sí?, o llámese el celular que acabo de googlear una información, un noticiero que me está transmitiendo una noticia que no sé si es verdadera, pero algo va a generar en mí esa noticia, ¿sí? Porque la noticia transmite información. ¿Qué es la información? Información, algo que viene a darme forma. Si yo recibo información de alguien, esa información me va a formar de acuerdo a lo que me está dando. Y en este caso es algo similar. La enseñanza que yo recibo en algo va a afectar mi vida. Entonces yo tengo que ser no solo responsable, sino cuidadoso, celoso de mi misma vida y decir, esperá, vos me venís a enseñar a mí, pero a ver, sentate, a ver, Señor, esta persona que viene a marcar mi camino, a darle un sentido en esta área, es decir, a ver, quien me está enseñando algo determinado, lo que va a hacer es afectar mis decisiones respecto a algo específico, ¿sí? Los chicos que enseñan a manejar van a afectar la vida de esa persona cuando se siente sobre un auto, ¿sí?, para manejar, ¿sí? Y cada vez que nosotros estamos en presencia de alguien que viene con la autoridad dada por nosotros mismos también, no porque se la dé otro, porque nosotros también otorgamos autoridad para que alguien venga a enseñarnos. Es decir, nosotros también tenemos que ser responsables de decir, y esta persona que me viene a enseñar, Señor, ¿me viene a marcar un camino que vos determinaste? ¿O puede haber engaño, puede haber ignorancia? Porque no siempre quien nos enseña algo torcido lo hace con la intención de engañarnos. A veces es solamente una repetición de error. Es decir, alguien aprendió mal y ¿qué es lo que va a terminar haciendo? Va enseñando mal también, ¿sí? Nosotros podemos ser parte de una cadena de errores de hace muchos años y lo que yo aprendí mal, ¿cómo lo voy a terminar enseñando? De la misma manera. Entonces yo tengo que asumir no solamente la conciencia de qué es lo que yo voy a enseñar y afectar la vida de mis hijos, por ejemplo. Uno puede decir, Señor, yo quiero lo mejor para mis hijos. Bueno, ¿vos estás señalando correctamente el camino de sus vidas? ¿Estás dejando marcas en su vida en donde ellos van a tener claridad para saber por dónde ir? Hablemos de una ruta. ¿Qué es una ruta? Es una calle que nos permite acceder de un lugar a otro, ¿sí? Es el camino donde podemos transportarnos de un territorio a otro. Ahora, ¿qué es lo que vamos a encontrar en esa ruta para que ayude como el Espíritu Santo a que nosotros podamos llegar al otro lado? ¿Qué vamos a encontrar? Señales. Esas señales nos van a marcar qué velocidad debemos ir para evitar accidentes, qué es lo que nos podemos encontrar más adelante. Esas señales vienen a marcar nuestro andar sobre esa ruta. No es solamente que alguien construya una ruta y bueno, ahora anda como vos quieras. No, esa ruta requiere de señales que vienen a afectar nuestra manera de transitar esa ruta, ¿sí?
Y Jesús no es solamente el camino que nos lleva a Dios, sino también es la forma en la que debo transitar ese camino para llegar a Dios. Porque muchos creen que Jesús es el camino a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Se presentan delante de Dios: vengo en el nombre de Jesús. Dios, así que hace todo lo que yo te pido porque vengo en tu nombre, en el nombre de tu Hijo. ¿Sí? Venimos como quien está dentro de ese camino llamado Cristo. Ahora, ¿lo estamos transitando a la manera que Cristo nos enseña a transitarlo? ¿O estamos en una ruta yendo a una velocidad que no es la permitida? Estamos yendo por el carril que no es el correcto. No es solamente transitar la ruta, es hacerlo de la manera correspondiente, prudente, responsable, para no terminar afectando no solo nuestro andar, sino el andar de otros que también vayan por esa misma ruta. ¿Sí? Y esto debe ser relacionado con nuestra vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, si Jesús es el camino, no solamente va a ser el medio por el cual vamos a llegar al Padre, sino también quién nos va a enseñar a cómo debe ser nuestra vida para llegar al Padre. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aún personas que hicieron obras similares a Jesús, como sanar enfermos, echar fuera demonios, si no estaban de la manera correcta, como Jesús enseñó a que se viva esta fe, ¿qué termina pasando cuando se presenten delante de Dios? ¿Qué va a decir Jesús? Sí, hiciste esto, pero sé que no te conozco. ¿Por qué no te conozco? Porque no estás reflejando mi enseñanza en tu vida. Tu vida no está evidenciando que fuiste marcado por mis señales a la hora de avanzar en esta vida. ¿Sí? Jesús, como bien dice la palabra enseñar, ¿sí?, es alguien que marcó en un determinado tiempo de nuestra vida, en un determinado lugar, en una determinada circunstancia, marcó un camino a seguir y nos dejó señales, marcas. A ver, ¿cómo se llama esas marcas que se le ponen a una vaca para identificarlas como patrimonio de un cierto dueño? ¿Qué es lo que se hace en una vaca para decir esta es mía? ¿Qué es lo que se le hace? Bueno, ¿y saben? Esa marca, de acuerdo a su significado, ¿saben lo que representa esa marca? Un carácter. Carácter es una marca que identifica algo, ¿sí? Es decir, el carácter, ¿sí?, es algo que se imprime en alguien para que ese alguien tenga una marca de lo que es, de a quién le pertenece, ¿sí? Es decir, ¿le suena esta palabra carácter? ¿Qué significa? Que tu carácter va a ser formado por las marcas que lleves en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿quién va a ser el que va a marcar tu vida? ¿El que te enseña del cielo o lo que te enseña lo que te rodea? Porque si hablamos de señales, de marcas, ¿sí?, ¿por quién te vas a dejar marcar vos? ¿Por el que Dios envió para que nos enseñe? ¿O por lo que alrededor tuyo está tanta inmensidad de maestros que hay alrededor nuestro, con conocimiento, sin conocimiento, ¿sí?, con responsabilidad, sin responsabilidad? Pero saben que alrededor nuestro hay millones de medios que vienen para enseñarnos algo. Y el tema es, ¿qué pasa si consumimos todo lo que nos rodea? ¿Qué clase de marcas va a llevar nuestra vida si compramos todo lo que nos rodea? Todo lo que el mundo y quienes lo habitan nos vienen a enseñar, a marcar nuestro andar. ¿Qué pasa si yo compro todo lo que está al lado mío? Yo puedo decir, y bueno, Señor, ayúdame porque yo fui víctima de aquello. Bueno, en esta noche, una de las cosas que vamos a marcar, que es la responsabilidad, no solo de lo que vamos a enseñar, sino de lo que vamos a dejar que nos enseñen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo a cómo nos enseñan,
va a ser la marca que queda en nuestra vida. Y esa marca no solamente nos va a marcar nuestro camino, sino que va a formar nuestro carácter. ¿Sí? Y ese es el carácter que va a terminar enseñándote cómo debes transitar ese camino. La palabra nos habla que nosotros debemos alcanzar el carácter de Cristo, es decir, sus marcas, no las que el pecado generó en nosotros. Todos tenemos marcas de la desobediencia. ¿Qué estaríamos diciendo con esto? Todos sufrimos consecuencia por tomar decisiones equivocadas. ¿No me acuerdo? No puedo ser el único que alguna vez tomó malas decisiones en su vida. Yo creo que más o menos todos hemos tomado decisiones equivocadas. Y la realidad es que quien no lo considera así se tendría que arrepentir de muchas cosas. ¿Por qué? Porque quien está fuera de Cristo está desviado. Y quien está desviado está en pecado. Y el pecado, ¿cuál es el final? Que espera aquel que vive en el pecado. Muerte, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que, en esta etapa de nuestra vida, constantemente, digo en esta etapa como puede ser nuestro momento en donde el Espíritu Santo dice: vení, sentate que te quiero enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuándo viene esa enseñanza? Cuando uno clama, cuando uno busca. Es decir, el Espíritu Santo viene para enseñarnos, pero uno tiene que mostrar interés. ¿Hace calor o no hace calor hoy? ¿Cada para quedarse en casa tomar unos tereré o no? Bueno, pero el hecho que ustedes digan: Señor, yo voy igual aunque haga calor, ustedes le están mostrando al Espíritu Santo que realmente quieren ser enseñados por Él, que quieren recibir marcas y señales que guíen su camino. Sería fácil decir: no, bueno, como Dios está en todos lados, hoy no voy, me quedo con el aire acondicionado, ventilador en casa, tomando la tereré, y el Espíritu Santo enseñame acá en casa, para que pago Netflix o enseñame un rato. Cuando terminaste enseñarme lo que querés, vuelvo a aprender y sigo. Sería bastante fácil toda esa vida, ¿no? Pero la realidad es que esas cosas grandes y ocultas que el Padre nos va a mostrar y a enseñar, ¿cuándo van a venir? Cuando uno clama. Y clamar no es solamente: bueno, Dios, ayúdame, esto. No, clamar es expresar en voz en cuello lo que yo necesito. Decir: Señor, estoy mal y necesito tu ayuda. Estoy caminando errado y necesito que endereces mis pasos, que me marques en donde estoy errando. Necesito que tu misericordia se siga renovando, que hay un montón de cosas que necesitamos clamar a Dios. ¿Para qué? Para que Él, en su gran misericordia, nos permita conocer aquellas cosas grandes y ocultas que están en mi familia, que están en mis vecinos, que están en mis compañeros de trabajo, que están en ¿dónde? En mí. No seas chusma. Primero preguntale a Dios que te enseñe lo que está oculto en vos. Porque lo que te hace tropezar no es la piedra, el vecino, es la piedra que vos mismo estás no viendo. ¿Sí? Vos tenés que decir: Señor, yo quiero ser responsable de mi vida. Por eso necesito lo que pasa en mi vida. No quiero ya seguir buscando culpables y bueno, yo estoy mal por culpa de aquel, estoy mal por la culpa de aquel otro. Puede haber un montón de motivos que colaboraron con nuestra tristeza, con nuestro dolor, con nuestra angustia. Sí, podemos sentarnos y hacer una lista larga de culpables. Pero eso es lo que pasa si solamente vos vas a ver y buscar los culpables. Por más que los descubras a los culpables, tu vida no va a cambiar. Porque solamente vas a identificar las personas que colaboraron con tu caída. Pero vas a seguir caído. ¿Se entiende? Vos podés agarrar y decir: che, estoy caído, ¿quién me metió la traba? Y por ahí viene alguien y te dice: ya sabés que yo de ahí con las cámaras de mi vereda vi que te metió la traba y te caíste. Bueno, fue aquel, listo, pero si no te levantabas a seguir caído, por más que sepas quién te metió la traba. El saber quién te hizo caer no te va a ayudar a levantar. Que te levantes es una determinación tuya que está por
encima de quien te ha hecho caer. ¿Se entiende? Perdemos mucho tiempo buscando los culpables de nuestros fracasos, sin saber que por más que sepamos quién fue el culpable de mi fracaso, el saberlo no va a cambiar mi historia. Mi historia va a ser cambiada cuando yo agarre y digo, no, pará viejo, ya está. Ya no quiero pensar más en la gente que alguna vez colaboró para que yo esté mal. Yo lo que quiero es poner mi mirada, mi atención en qué tengo que hacer para salir de ese estado que tal vez muchos colaboraron para que yo alcance. ¿Y eso saben cómo se llama? Responsabilidad. Yo soy responsable con la vida que me fue dada. Ya vamos a llegar a la presencia de Dios y Dios va a decir, pero si sabías hacer todo esto, ¿por qué no lo hiciste? ¿Qué onda, Dios? ¿Vos no viste lo de mi casa? ¿Vos no conocés a mi familia que me hicieron la vida imposible? ¿Vos no conocés a mis compañeros de trabajo cómo me buscan todo el tiempo provocar? ¿En dónde estás mirando? ¿Cómo no te das cuenta que hay un montón de gente que no me dejó hacer tu voluntad? ¿Alcanzará eso? ¿Servirá como argumento para que Dios diga, oh sí, está bien, ¿sabes qué? Pasá nomás, entrá. Sí, ahora que veo bien, sí, la verdad que el pobre pibe. Entrá. Todos tus errores son por culpa de los demás. Todo lo puede en Cristo que me fortalece. ¿Eso se cree o no se cree? Ahora nosotros tenemos que decir, a ver, si Dios conmigo, ¿quién no gritó alguna vez eso? Bien pentecostalmente hablando. Si Dios con vos, ¿por qué después le terminás dando poder y autoridad a lo que está contra vos? ¿No es una contradicción? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Y bueno, si nadie contra vos puede, ¿por qué todavía te sigues quejando de lo que te hicieron mal alguna vez? Si Dios con vos, hacé lo que puede hacer alguien que tiene a Dios. No, viví como alguien que los que estaban en su contra hicieron un montón de cosas. No, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que este es el tiempo que tenemos que adoptar, ¿qué cosa? Una responsabilidad para, repito, no solo lo que vamos a expresar de nosotros, que va a terminar marcando el camino de mucha gente, porque Jesús no es solamente que se dejó sentado predicando ahí por Zoom y le dijo, bueno, yo me siento acá tranqui ahí con un juguito fresco y les enseño acá por Zoom a la gente que crea y que haga lo que yo le digo, va a ser salvo. No. Cuando empezó a recolectar discípulos, ¿qué es lo que decía? ¿Vení y andá o vení y seguime? ¿Qué decía? Vení vos querés mí, bueno, andá para allá. No era Messi mandando para allá a nadie, no. Jesús a los que llamaba le decía, ¿querés ser mi discípulo? Seguime. ¿Y qué significa seguime? Yo voy a ir, vos tenés que venir atrás mío. ¿Saben lo que es eso? Señalar un camino. Vos tenés que transitar un camino que desconocés. Pero ¿sabés por qué lo vas a poder transitar a este camino? Porque el Padre me envió para ir adelante tuyo y mostrarte cómo se camina esta vida. Para mostrarte la dirección en donde tenés que agarrar. ¿No sabés para dónde ir? Bueno, Jesús que te dice, levantate y seguime, que yo te voy a enseñar el camino. ¿Qué es lo que significa eso? Yo en este tiempo, en este lugar, en esta circunstancia, te voy a marcar, señalar por dónde tenés que ir. Jesús con su misma vida marcó la vida de un montón que luego tomaron la decisión de seguirlo. Su misma vida fue la que enseñó. Te voy a tomar a vos, papá, o mamá, de ejemplo. Vos querés que tu hijo sea una persona de bien, que sea una persona que tome buenas decisiones, todo, bueno, enseñale cómo se hace. No digas lo que hay que hacer, sino mostrarle cómo se hacen las cosas. ¿Por qué? Porque todo aquel que necesita ser enseñado, ¿sí? A ver, ¿nunca te pasó que a ver si tenés memoria, ¿no? No sé, para quien alguna vez ha pasado por la escuela hace muchos años, o tal vez no tanto. Pero escuchás
una explicación de algo demasiado técnico en su discurso, y la verdad que no te haces un furbo de lo que te está diciendo esa persona que te está enseñando, ¿no? Ahora de repente esa persona buscó un ejemplo, ahora sí entiende. ¿Por qué se terminó entendiendo mejor? Porque nos dieron un ejemplo de esa explicación. Es decir, cuando vos das un ejemplo de lo que estás enseñando, vas a ser mucho más fácilmente entendido. A veces solamente te dedicas a hablar, pero no a dar un ejemplo de lo que estás hablando, que te vas a encontrar un hijo que te escucha, sí, no fumes, no te drogues, no robes, pero él lo está haciendo. ¿Qué hago? ¿Hago lo que me dice o hago lo que me está dando como ejemplo? ¿Y sabes cómo queda la cabeza de nuestros hijos? Así, porque escuchan palabras que no coinciden con las imágenes que están captando. Los hijos escuchan una verdad, pero ven otra. ¿Y no te parece que es demasiada responsabilidad esperar que un hijo sepa distinguir cuál de las dos es la correcta? ¿No nos tocaría a nosotros unificar las cosas para que nuestros hijos puedan tener un más claro ejemplo de lo que deben hacer? ¿Les parece que por ahí alguien de 3, 4, 10, 15 años tengan que razonar y decir, no, pará, yo cuando te dije no hagas esto, es porque es mal? Sí, yo lo hago, pero no importa si yo lo hago, vos no lo hagas. Está bien, suena lindo decir, no lo hagas porque yo te lo digo, pero ¿no le parece que tiene mucha más autoridad cuando lo que yo estoy diciendo también lo estoy haciendo? Y así como un hijo se le hace todo mucho más claro cuando nuestras palabras van relacionadas con nuestros hechos, Cristo vino a no solo a contar lo que hay que hacer, sino a mostrarlo cómo se hace. ¿Jesús necesitaba bautizarse por sus pecados? No, pero lo hizo para enseñarnos cómo es obedecer al Padre. Él no lo hizo por Él, lo hizo por nosotros. Lo hizo por el Padre que lo envió a dar un ejemplo de lo que debemos hacer. Cuando el bautista le dijo, no, pero Jesús, ¿cómo? ¿Vos bautizarte? ¿Vos te querés bautizar a mí, no yo a vos? No, es necesario que sea así. ¿Por qué? Porque había muchas personas atrás que iban a ver a ese Jesús como el ejemplo de su vida. Pero ¿qué iba a pasar en aquellos que sigan a Jesús como el ejemplo de su vida? Cuando de repente nos dice que nos tenemos que bautizar y vamos a la Escritura, pero si Jesús no se bautizó, ¿por qué me tengo que bautizar yo? ¿No les parece que sería incoherente? Y Jesús, como el ser mayor de los profetas, que dijo, no, pará, si yo no me bautizo, un montón se van a agarrar de ahí para no hacerlo. O sea que yo me voy a bautizar dando un ejemplo para que nadie tenga de argumento de decir no lo voy a hacer. No lo necesito, pero yo sí lo necesito. El apóstol Pablo, cuando comía carne que era sacrificada a los ídolos, ¿qué decía? Mirá, esa carne que es sacrificada a los ídolos, que se usó, a ver, vamos a traerlo al tiempo presente. Quería ver una película y no tenía pochoclo, pero encontraste lo de la esquina de tu casa. Eso que tiramos la monedita, la cabeza de gallina, todo eso, luego si no tengo pochoclo. Serías un asqueroso si vas y lo agarras a comer, ¿no? Y canuto, porque ¿no? Pero si lo comes no te va a hacer nada, de acuerdo a la fe en Cristo. Pero ¿qué pasa si vos, además de dar un ejemplo bastante codito, alguien te engancha agarrando los pochoclos para ir a ver la película el domingo a la tarde, ¿no? El que mira enfrente y decir, este es el evangélico que me está enseñando la palabra de Dios y está comiendo los pochoclos que dejó el otro del país de la otra cuadra. ¿No sería medio confuso la imagen? Entonces, ¿qué dice Pablo? Mirá, esos pochoclos no sirven para nada, en mí no tienen poder. El que los puso ahí tal vez pensó que puede hacer un montón de cosas. Eso conmigo no tiene poder. Pero ¿sabes qué? No le voy a dar cabida, pero no por mí. Porque hay gente que tal vez todavía no tiene su fe desarrollada y puede hacer el tropiezo que me vea consumiendo algo que no tiene sentido ni poder. ¿Sí? No todo es lícito, pero no todo conviene.
¿Sí? Entonces, en este tiempo nosotros tenemos que identificar qué cosas. Aquellas que Dios quiere enseñarnos a través de su Hijo en primera instancia y a través de quién, luego de su Hijo. ¿Recuerda la palabra? El Espíritu Santo vino a enseñar y a recordar lo que fue enseñado por Jesús. ¿Sí? Es decir, vos vas a leer los evangelios, ¿no? Y vas a ver todo lo que Jesús enseñó. Pero es probable que muchas cosas no las entiendas. Por más que leas la vida de Jesús, vas a decir, sí, yo sabes, me leí 5 veces cada evangelio. Pero hay un montón de cosas que Jesús hizo que no entiendo por qué. Bueno, llegó el momento que le des autoridad a aquel que vino a ocupar el lugar de Jesús y te pueda enseñar lo que Jesús enseñó en su paso por la tierra. ¿Sí? Todas aquellas cosas que hoy tal vez te puedan parecer, ¿y este pastor de qué me está hablando? ¿Sí? Bueno, aquellas cosas que tal vez yo no puedo tener la claridad para enseñarlas o explicarlas de la mejor manera, el Espíritu Santo puede completar una obra que tal vez de parte mía pueda salir incompleta. ¿Sí? Es decir, el Espíritu Santo no solo te puede traer el entendimiento que tal vez no lo contenga algo que vos puedas estar recibiendo, sino que además termina profundizando mucho más lo que Dios te quiere hablar. Por eso siempre insistimos, no seas conformista y te quedes con lo que escuchaste una horita en un local que nos morimos de calor. No puede ser que una vida nueva dependa de una hora que escuches por semana en un local. Estamos hablando de una vida nueva que tiene a Cristo como alguien que quiere expresar su poder a través de tu vida. ¿Te parece que solamente por comer una horita lo que otro preparó será suficiente para que tu vida se fortalezca cada día más y la vida de Cristo se exprese con total nitidez? Nosotros tenemos que entender que esa necesidad de nuestra vida de involucrarse cada día más profundamente no es solamente un beneficio, una conveniencia, es una necesidad. Cuando vos las cosas que Dios te va mostrando las ves, che, está bueno esto que Dios me enseñó, ¿sabes qué? Apenas tenga tiempo lo voy a hacer. Ahora tengo un tema de laburo, ahora me acomodo los horarios, tengo que hacer unos pesitos extra, o tengo esto, justo. Apenas me acomodo un poco mis horarios, me meto en esto que tiene que ver con la vida de Cristo. A ver, uno puede decir, pastor, no, esto es algo serio como para hacerlo a media máquina cuando tengo tiempo, o cuando tengo ganas, cuando estoy de ánimo. Es algo serio. ¿Usted cree que no pasa? Que a veces a Dios se le da lo que sobra con nuestras acciones, con nuestra fuerza, nuestro tiempo, ¿sí? Pasa. Por eso en este tiempo nosotros tenemos que meditar, ¿sí? Y comprender que así como alguien que quiere trasladarse a un determinado lugar tiene que tomar el camino, la ruta correcta, ¿sí? Porque si vos querés ir a Bariloche no te vas a ir por la ruta que te lleva a la costa, ¿no? Además de encontrar la ruta correcta para que te lleve a ese destino, tenés que respetar las señales que te guardan para que llegues a destino. Esas señales no son vigilantes, esas señales están para cuidarte a vos. ¿Sí? Esas señales fueron calculadas para que en tu andar el margen de riesgo, de peligro de tu vida disminuya. ¿Sí? Entonces, entendé que hoy el Espíritu Santo viene a tu vida con la intención de enseñarte, de marcarte el camino, dejándote señales en tu andar para que sepas cómo debes conducirte. ¿Cómo le habló el apóstol Pablo? ¿Sí? Que le dijo que él va a venir a enseñarte cómo deben conducirse dentro, en este caso de la iglesia, pero en lo que tiene que ver con esta vida nueva. Nosotros tenemos que aprender a conducirnos de la forma correcta porque peligra el llegar a destino.
Y uno puede decir, pero si yo creo en Jesús ya tengo asegurado, sí, por fe podemos decir, pero va a haber evidencias en tu día a día que no van a coincidir con tu fe. Porque si vos por un lado crees que Jesús es quien te lleva al Padre, por otro lado tu vida tiene que demostrar que estás en ese Jesús que te lleva al Padre. Jesús hizo todas las cosas nuevas. Y eso no es solamente algo para creerlo, sino es algo para vivirlo. Sí. Todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida no es simplemente cosas que quedan en el oír. No, empieza por el oír, pero luego tiene que expresarse en una misma vida. ¿Sí? Por eso quiero concluir con esto tan importante que es entender a Jesús y a su Espíritu Santo como aquel que vino para enseñarnos de una manera específica, como Dios lo determinó. Lean después los versículos anteriores y van a encontrar que dice Jesús que Él no vino a enseñar nada de Él, Él vino a enseñar todo lo que le fue enviado por el Padre. Él no sacó nada de Él mismo, Él lo que hizo fue transmitir lo que el Padre le dio. Es decir, no enseñó su librito, enseñó lo que el mismo Padre lo envió a enseñar. ¿Sí? Y eso es lo que debemos aprender, ni más ni menos. Si queremos aprender más de lo que nos enseñó Jesús, estamos en riesgo. Pero si queremos aprender de menos de lo que nos enseñó Jesús, también estamos en riesgo. Porque si Jesús determinó en esta palabra todo esto que está escrito, es porque Él considera que en esto está todo lo necesario para vivir esta vida nueva de fe. ¿Sí? Y algo importante para concluir es que si vos asumís esta responsabilidad, no solo de meditar qué cosas le das la autoridad para que enseñen en tu vida, sino también asumís el compromiso y la responsabilidad de lo que es enseñar. ¿Sí? Vos también tenés que enseñar que en este camino pueden pasar determinadas cosas que muchas veces vengan como golpes duros, que vengan como cosas para dejarnos marcas, pero no como para afectar nuestro destino. Y eso también es responsabilidad nuestra. Cuando nos dedicamos solamente a enseñar, vení que en Cristo todo lo que vos quieras, Él te lo va a hacer, así tal cual. Vos escribís todo lo que vos querés, que Él te lo hace tal cual. Y la vida perfecta en Cristo. ¿Sí? Sí, no vas a encontrarte ni un error. La gente que vos le hiciste pelota en tu pasado, de repente va a venir y te va a amar, te va a dar besos, te va a dar todo lo que vos querés. No, hay un montón de cosas que en nuestra vida van a ser tragos amargos. Pero ese trago amargo no viene con el poder, salvo que vos se lo des, para afectar nuestro destino. En Cristo tenemos la plenitud de todo lo que es la voluntad del Padre. Ahora nosotros tenemos que agarrar y decir, bueno, a ver, ejemplo, yo estoy sin trabajo, ¿sí? Por fe yo puedo creer que me lo puede dar. Si además eso le sumo mi búsqueda de salir a buscar trabajo, mucho mejor, obviamente, ¿no? Sin esperar sentado. Ahora, lo que yo tengo que preguntarme, bueno, yo creo que Jesús me va a bendecir con ese trabajo que tanto necesito. Pero mientras tanto, ¿qué tengo que hacer? ¿Ese trabajo es lo que va a señalar tu camino o es algo que va a ser parte de tu camino? El trabajo no es tu camino. El trabajo es algo que te vas a encontrar dentro de este camino. La salud, la enfermedad, podemos encontrarnos con problemas que nos compliquen este camino. Los baches, exactamente, ¿sí? Nos podemos encontrar con los... A ver, pregunta. Todo el año trabajando para irte de vacaciones, ¿sí? Agarraste la ruta y de repente por allá se ve un accidente, un bache muy profundo. ¿Alguna vez te diste la vuelta y te volviste a tu casa porque encontraste un bache? ¿Qué hiciste? Lo que vos te seguiste, ¿por qué? Porque tenías bien en claro dónde querías ir. Y ese bache no tuvo el poder para cambiar tu destino que habías determinado previamente.
¿Sí? ¿Y por qué a veces en la vida de fe hay determinados baches que tienen tanto poder para cambiarnos el destino? Si Dios marcó algo clarito para tu vida, ¿por qué? Como decía Edgar, de repente un determinado bache tiene tanto poder para cambiar tu andar en este camino. Nosotros somos quienes le damos autoridad a los obstáculos, que tengan el poder para frenarnos o que sea simplemente algo para que entrenemos. Los obstáculos, ¿para qué están? A ver, ¿quién entrena? ¿No? Carrera con obstáculos, todo eso. Esos obstáculos están para conectarte, pero si uno entrena, ¿cuál es la idea? Que desarrolle la capacidad de superar esos obstáculos, porque el premio ¿dónde está? ¿Adelante del obstáculo o después del obstáculo? Si vos querés premio antes del obstáculo, ¿te equivocaste de carrera? ¿Sí? Entonces vos tenés que preguntarte, vos decís, Señor, ¿qué cosas de mi vida no dan evidencia que las aprendí tal cual me las enseñaste? Decís, Señor, perdoname si vos me lo enseñaste de una manera y yo, por distraído, por no prestar atención, por darle poder a otra cosa, a los que están en contra mí y no quienes están en mí, ¿sí? Le di más poder, autoridad a lo que se opone y no a quien fue enviado por Dios para llevarme al Padre, ¿sí? Este es el tiempo de decir, bueno, Señor, todos los obstáculos que me encuentren en el camino, enséñame a cómo superarlos para que el camino no sea alterado, ¿sí? Nada en este mundo, en esta vida, tiene que tener el poder para impedir llegar a donde el Padre nos quiere llevar. Nada, ¿sí? Y cuando digo nada, es nada, ¿sí? Pero está en nosotros que lo creamos y lo vivamos de esa manera, ¿sí? Asumimos la responsabilidad de lo que aprendemos y lo que luego enseñamos. Vamos a asumir que lo que enseñemos va a marcar a alguien su andar en esta vida. Y también digamos, Señor, yo quiero que seas vos quien me enseñe, a través de quien sea, pero que seas vos. No quiero aprender otro camino que no sea lo que vos me quieras enseñar, ¿sí? Y si en ese camino voy a tener, como decía, esos obstáculos amargos, que pueden ser problemas familiares, de salud, económico, ayúdame a superarlos. ¿Por qué? Porque tal vez lo que yo necesito está del otro lado del obstáculo, pero como mi mirada está puesta en el obstáculo y no en lo que está detrás, difícilmente lo pueda alcanzar. ¿Sabían, no? Que hay un montón de cosas que el Padre las tiene acá las tiene, ¿sí? Pero nosotros justo miramos, hay a un costadito donde no está lo que Él nos quiere mostrar. Y eso lo único que hace es desenfocarnos, es decir, puesto los ojos en quién, en Jesús, autor y consumador de la fe. Autor es quien originó la fe, y el consumador es quien también concluyó lo que es fe. En Él está el principio y el final de la fe. Por eso tenemos que poner los ojos en Él. Y a partir de ahí vamos a dar cuenta que no solamente vamos a entender cómo debe ser nuestro camino, cómo debe ser la forma de transitar ese camino, sino también vamos a aprender cuántas cosas esos obstáculos también nos pueden enseñar. ¿Sí? Y nos vamos a dar cuenta que la vida tiene otro sabor, otro sonido tiene la vida cuando uno entiende los para qué de Dios. No los por qué, los por qué muchas veces nos frenan, ¿sí? Pero los para qué nos dan un motivo de por qué tenemos que avanzar, ¿sí? ¿Puedo entender más o menos? ¿Sí? Pero recuerda, la idea no es que esto quede en esta noche, ¿sí? Sino que esto provoque en nosotros algo que nos pueda llevar a un cambio de lo que estamos viviendo, ¿sí?